Muy buen comienzo de semana para todos, tal como se los decíamos, nuestra entrevista hoy con Carlos Varela, diputado de Asamblea de Uruguay y además coordinador de bancada del Frente Amplio. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, una semana clave en su rol de coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, porque entre otras cosas hay que empezar a llegar a acuerdos por el asunto presupuestal, donde parece ser que el panorama, más allá de que el fin de semana se alinearon un poco las posiciones, hay varios temas en los cuales los sectores tienen opiniones diferentes y puede llegar a ser difícil encontrar un acuerdo. No, yo soy optimista en ese sentido. A ver, este es el tercer presupuesto que nosotros vivimos desde la perspectiva de ser gobierno y por lo tanto no es una experiencia que estamos viviendo con una actitud inédita, sino a partir del presupuesto del 2005 y el 2010, que fueron también muy discutidos. Es más, ustedes recuerden, el presupuesto del 2005 llegó a generar una crisis inclusive con el actual ministro de Economía, en aquel momento también lo era, cosa que hoy no ha sucedido. Me parece que esta semana va a ser una semana clave para encontrar los acuerdos que estamos elaborando desde hace ya bastantes días, una semana de síntesis, donde va a primar sin ningún tipo de dudas la racionalidad que debe hacer primar en una circunstancia como la que estamos viviendo. Fíjense, desde que empezamos a discutir el presupuesto en la Cámara, han sucedido acontecimientos internacionales que reafirman la convicción del gobierno en el sentido de que este debe ser un presupuesto que tenga elementos de cuidado en la economía a partir de una crisis internacional y regional realmente muy profunda. Es el primer presupuesto además que se vota con viento en contra de alguna manera, ¿no? Con Sí, un panorama económico sí. Que si bien no es de crisis, no es alentador. Efectivamente, es un panorama internacional de cuidado, de precaución. Yo les señalaba que cuando comenzamos a discutir el presupuesto, Brasil todavía no había perdido el grado inversor, ni había devaluado el real como lo ha devaluado en estos últimos días. La situación europea no se ha modificado para bien y Argentina está a pocos días de una elección nacional que seguramente luego que esta pase va a generar circunstancias nuevas. Todos estos son elementos que seguramente nuestros compañeros de la bancada estarán tomando en cuenta a la hora de hacer los planteos. ¿Y lo más importante es preservar la unidad de acción? Siempre. Ese es un elemento clave para cualquier partido que gobierne. Nosotros en ese sentido tenemos una tradición y una cultura que nos lleva a discutir mucho, pero a buscar siempre el camino del medio para salir unidos. Pero ¿y no corre riesgo esto de conseguir los 50 votos? Sobre todo por algunas posiciones que aparecen. Alguien me decía hace algún tiempo, cuando se hablaba mucho de la mayoría parlamentaria y el peso del movimiento de participación popular, y me decía, bueno, en realidad, mira, quienes terminan resolviendo, los grandes sectores terminamos acordando. En algún momento, más tarde, más temprano, los grandes sectores políticos terminamos acordando. Pero hay un montón de diputados que de repente están en soledad, o son independientes, o representan a un sector minoritario, y esos diputados sí puede ser un poco más difícil alinearlos. Es absolutamente cierto. Cuando uno tiene una mayoría ajustada, como tiene el Frente Amplio hoy, 50 votos exactos, cada voto es muy importante. Pero yo confío, yo hablaba hace unos instantes de racionalidad, de cultura de gobierno, de responsabilidad. Entonces, más allá que hay diputados y sectores que marcan sus matices y sus diferencias a la hora de discutir los grandes temas, y este es un tema fundamental, es el que traza la línea de los próximos 5 años de gobierno y por lo tanto es normal que se generen tensiones en su debate, creo que a la larga vamos a encontrar, con la paciencia necesaria y con el sentido de tener siempre abierta la cabeza para escuchar a todos, la línea del centro, esa que finalmente nos une a todos en un solo proyecto. ¿Y corre o no corre la propuesta de Semproni esta de, por ejemplo, grabar o aumentar el costo de los mensajes de texto, de la llamada de celular para poder conseguir recursos para el Ministerio de Defensa? Yo no he encontrado en la bancada un espíritu positivo en ese sentido, pero es parte de lo que tenemos que discutir en estos días, entre hoy, mañana y a más tardar el miércoles, para llegar al consenso necesario. Lo que pasa es que Semproni es de esos diputados que ya ha marcado en algún otro momento su posición y dice que si no se incrementan los recursos para el Ministerio de Defensa, él no vota el presupuesto. Yo confío en que Semproni finalmente va a tener la madurez política necesaria como para entender que está muy bien defender las posiciones de cada uno, a ultranza inclusive, llevada hasta el extremo, pero que hay un momento donde hay que consensuar, donde hay que aceptar las mayorías. Esto es democracia. Se discute, se debate, se plantean con firmeza cada una de sus ideas, pero luego se acepta lo que la mayoría resuelve. Si no, no se forma parte de una fuerza de gobierno, cada uno haría lo suyo y estaríamos en una anarquía que nadie quiere llegar. ¿Y cuánto juega en este escenario que ni el presidente de la República
ni siquiera el Ministerio de Economía o el ministro Astori tenga en el Parlamento un peso tan importante como el que tiene a nivel del Poder Ejecutivo. Esto de que la bancada del ministro sea un poco más chica que el resto de los sectores, ¿cuánto juega al momento de la discusión presupuestal? Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente, el presupuesto no es del ministro de Economía. El presupuesto es del gobierno, es del Poder Ejecutivo en su conjunto. Bueno, pero es elaborado por el Ministerio de Economía, es elaborado, con el presidente, la UPP, efectivamente, bueno, en fin, y con todos los ministerios. sí. Cuando uno mira el presupuesto está firmado por todos los ministros. Yo le aseguro igual que en la discusión interna, el ministro Astori tuvo que sacar una tijera de este tamaño con cada uno de los ministerios para recortar lo que eran las aspiraciones lógicas de cada uno de los ministros. No tengo ninguna duda que fue así, porque aparte ese es el procedimiento para un presupuesto. A ver, cualquiera lo haría, ¿verdad? Aún en una familia o en una organización social de barrio. Uno pide todo lo que necesita y luego alguien con racionalidad, con visión general, empieza a readecuar los ingresos de acuerdo y los recursos de acuerdo a las disponibilidades que existan. Esto es el papel del ministro de Economía, pero una vez que el Poder Ejecutivo lo aprueba, es el presupuesto de todos. Por lo tanto, no es la bancada del ministro quien tiene que defenderla, es la bancada del Frente Amplio quien tiene que defender el presupuesto. ¿Y cree que en ese sentido hay un ambiente para no hacer grandes modificaciones? Yo tengo confianza que eso va a ser así, por lo que le acabamos de decir, no solo porque somos conscientes de que hay una situación compleja, que no es una crisis, pero es una situación compleja en el país, sino porque miramos la región y vemos lo que está pasando, entonces tenemos que actuar responsablemente. Está bien, cada uno aspira a lograr el máximo en su idea, en su forma de imaginar cómo redistribuir los recursos. Pero luego tiene que pisar la tierra, tiene que mirar a su alrededor y darse cuenta de lo que está pasando y actuar en consecuencia. Entonces no ve cómo ni de dónde se pueden conseguir recursos para una modificación sustancial, ya sea del presupuesto de educación, del presupuesto de la salud. Eso es clave, lo que usted acaba de señalar. Si estamos hablando de readecuar algunos recursos, modificando la asignación que le dio el Poder Ejecutivo, eso se puede lograr. Ahora, modificar radicalmente las cifras que están volcadas ya en forma extraordinaria, tanto la educación como la salud, sinceramente yo no veo de dónde. Porque aparte tampoco es bueno generar un problema en un ítem determinado del presupuesto sin resolver el otro al cual queremos reasignar los recursos. Doy un ejemplo. Si nosotros volcáramos un porcentaje extraordinario, imaginemos, para hablar de lo que se ha conversado en los últimos tiempos, del presupuesto de defensa, de educación, en realidad estaríamos sacando a defensa una enorme cantidad de recursos que casi no movería la aguja en educación. Entonces, también ahí hay que pensar, ¿vale la pena hacerlo? Esos son los elementos que tienen que estar arriba de la mesa a la hora de tomar decisiones en estos Se hablaba de la posibilidad de aumentar el no llenado de vacantes en el Ministerio de Defensa. Usted dice que eso no termina repercutiendo en dinero, algo que modifique sustancialmente el presupuesto educativo. Cuando uno ve el volumen, volvamos a este ejemplo, cuando uno ve el volumen que se destina al Ministerio de Defensa en el presupuesto y el volumen extraordinario que se destina a educación, bueno, vean, hagan una simple cuenta de cuánto necesitaría sacarse, que sería muchísimo más de lo que se destina a defensa, para mover sensiblemente la aguja en el presupuesto de educación, que ya de por sí tiene las asignaciones que nosotros consideramos justas. Siempre se puede intentar más, pero hay que actuar, insisto, con este concepto, con responsabilidad, para no vestir a un santo para vestir a otro. Y en el presupuesto educativo la idea, por ejemplo, puede ser dotar de mayor recurso al ISEF. Está en boga lo del incremento estable, ver si se consiguen recursos de algún lado para esas dos cosas puntuales, pero no mucho más. Esos son elementos que están a consideración de la bancada, efectivamente, y yo creo que ahí se van a encontrar soluciones para resolver esos problemas. Buscando esas partidas puntuales y nada más. A ver, esto para los sindicatos docentes, para los profesores que nos están mirando del otro lado, en cuanto al mensaje que se dio por parte del Poder Ejecutivo para los salarios, ¿no cree que pueda haber modificaciones? ¿No? ¿Y de dónde sacar? Tomando en cuenta el volumen de lo que estamos hablando, que se destina a salarios, y viendo toda la estructura del presupuesto, en realidad no hay grandes cifras de dónde sacar. El presupuesto está muy ajustado. Yo quiero recordarles, si bien nosotros votamos un presupuesto quinquenal, esa es una lógica que existe en la legislación nacional, que prácticamente ya no corre en ninguna parte del mundo, porque es muy difícil imaginar un presupuesto a 5 años en un mundo tan cambiante como el que vivimos. Nosotros hemos optado en este caso por hacer énfasis en los 2 primeros años y actuar como hemos actuado desde el año 2005, con las rendiciones de cuenta como un elemento sustancial de ajuste. Por lo tanto, no hay que imaginar que esto es un presupuesto que está congelado hasta el 2020.
esto se va a ir modificando y ojalá que para bien, porque tenemos expectativas positivas a partir del año 2017 y en ese sentido, en ese marco, podremos reasignar recursos importantes para las partidas que sean necesarias. En este momento, con esta estructura, no veo sinceramente dónde sensiblemente podremos modificar lo que ya está planificado. ¿Sabe que mucha gente que estuvo discutiendo el presupuesto, incluso estuvo el decano de la Facultad de Ciencias, estuvo en la comisión y bueno, está participando de cerca en la elaboración del presupuesto, decía, bueno, con los números que nosotros tenemos, en realidad no vemos cómo se puede llegar al 6% del PBI para la educación. Debería cambiar demasiado la ecuación para los últimos años de gobierno para poder llegar a esa cifra prometida. Yo sé que en el programa del Frente Amplio, que en la campaña se dijo tender al 6%, que eso de alguna manera es no asegurar que se va a llegar al 6%. Ahora, la intención, o todos los que han pasado por acá han dicho, queremos llegar al 6% del PBI. ¿Se puede o no se puede? Yo estoy absolutamente convencido que se puede. Por lo que ¿no es demasiado optimista, como le dicen los analistas? Yo creo que no, yo creo que es absolutamente racional y es lógico el planteo de llegar sobre el fin del periodo al 6%. Eso implica una serie de medidas, de ajustes y de expectativas que se deben cumplir. Ahora, sería irresponsable asegurar en este momento se llega al 6%, porque no estamos en un mundo aislados, no estamos en un planeta solo nosotros, estamos interrelacionados con nuestro entorno regional y mundial, y eso influye en nuestra economía, en nuestros recursos, en la forma como los podemos redistribuir. Por eso tenemos expectativas, lo que yo les señalaba, que a partir del 2017 las tendencias económicas que hoy no son favorables se van a revertir. Hay indicios en ese sentido que nos pueden llevar en esa dirección. Y a partir de ahí, la masa de recursos que se puedan destinar para la educación se pueden modificar positivamente para lograr ese objetivo. Ahora, si Brasil no levanta, va a ser difícil. Es que Brasil va a tener que levantar. Es inimaginable pensar en un Brasil postrado por 5 años, o Argentina, o Europa. Uno tiene que tener expectativas positivas y ser mesurado también en ese optimismo. Por eso estamos imaginando un panorama diferente en los próximos años y no inmediatamente. ¿Qué va a pasar con los recursos que solicitan los intendentes para la reparación de caminería rural, en medio de toda esta discusión por la contribución inmobiliaria rural? Bueno, ahí hay todo un debate, ¿verdad? Si es que se aprueba o no se aprueba lo que el Congreso de Intendentes en su momento solicitó, y fundamentalmente los intendentes del Partido Nacional. Ahora, si el propio Partido Nacional no aprueba, no vota lo que los intendentes de su partido solicitaron, nosotros vamos a ver qué actitud tenemos. Pero las intendencias antes del año 2005 han tenido un trato que no es preferencial, es el trato justo que establece la Constitución y que antes no se cumplía con relación a la distribución de los dineros que deben ir a cada una de las intendencias con absoluta transparencia en tiempo y forma. Luego estará en cada uno de los municipios, de los gobiernos departamentales, bueno, cumplir en forma razonable con los recursos que el gobierno central dispone para ellos. Está bien, tampoco deja de ser cierto que en el pasado periodo de gobierno, no sin discusión, se terminó por votar el ISIR, que era un impuesto creado justamente para la reparación de caminería rural, que después terminó naufragando, que en su lugar se pone el impuesto al patrimonio y que ahora esos recursos que antes eran del ISIR para la caminería rural, ahora no van a ser para caminería rural, van para rentas generales una buena parte de ellos, y es por eso que piden esta especie de complemento. Bueno, veremos cuál es... Es decir, en el periodo pasado de gobierno se generó un impuesto, o se amplió un impuesto que no termina siendo destinado a la caminería rural. Entonces no es un tema de las partidas, sino eventualmente de conseguir recursos que siguen sin aparecer. Yo creo que las intendencias han tenido recursos realmente importantísimos, como pocas veces tuvieron en los últimos 10 años. Si vemos el desarrollo de algunos departamentos, notaremos cómo las partidas del gobierno central han influido positivamente en la gestión de cada uno de ellos. En otros, el mal uso de esos recursos o el desvío de los mismos para los fines con los que estaban destinados llevaron a resultados no positivos. Bueno, acá tiene que haber una relación entre la voluntad del gobierno central de cumplir lo que lo que la Constitución establece con las intendencias y lo que las intendencias hacen con esos recursos. Yo creo que van a contar con el dinero suficiente para hacer las obras que necesitan en cada uno de los departamentos, sabiendo que siempre las demandas superan a los recursos disponibles. Pero y eventualmente la postura del Frente Amplio es, si el Partido Nacional no lo vota, no aprobar esto de... Es parte de la discusión que tenemos en estos días, pero a ver, si la fuerza que tiene la mayor representación a nivel departamental no lleva la propuesta a sus intendentes,
veremos nosotros qué actitud tomamos. ¿Y si lo vota uno de los dos grandes sectores del Partido Nacional? Bueno, por eso, es parte de esta discusión. No se olvide que en esta semana nosotros no solo tenemos que debatir internamente, sino debatir y negociar, en el buen sentido de la palabra, con toda la validez que este término tiene, con los otros partidos. Allí se tendrán que explicitar definitivamente las posiciones de cada uno de los sectores que tiene representación parlamentaria. ¿Qué va a pasar con el artículo 425, que tanta polémica ha generado a nivel de la salud? Sí, es un artículo muy complejo, muy controversial. Personalmente no estoy de acuerdo con la redacción que tiene, lo quiero aclarar. Estamos buscando una redacción alternativa. El viernes se trabajó, un grupo de compañeros de la bancada trabajaron con autoridades del Ministerio de Salud Pública para encontrar una redacción alternativa, que preserve parte de lo que el Poder Ejecutivo intenta preservar con este artículo, y es que no se entre en un negociado de los grandes laboratorios con medicamentos que son imprescindibles para determinadas dolencias, pero también encontrar una forma de preservar los derechos de los ciudadanos ante situaciones extremas. La intención no fue evitar que se presenten ante la justicia para reclamar medicamentos que no están incluidos dentro de la lista. Si esa fue la intención, no estamos de acuerdo con ella. Creemos que la intención fue otra, pero la redacción, desde mi punto de vista, hay que ajustarla para lograr el equilibrio entre la defensa de los derechos del Estado y la defensa de los derechos de los ciudadanos, que es fundamental. Pero así como está, no se vota. Así como está, en principio no se vota. Bien, le quiero hacer las últimas dos. ¿Cuánto influyó en medio de toda esta discusión que el Frente Amplio estuviera, yo no sé si decir acéfalo, pero bueno, con por lo menos una especie de conducción de transición a nivel de la fuerza política en sí? Yo creo que no solo con este tema, en cualquier tema importante que tengamos que discutir a nivel de gobierno, la fuerza política necesita una dirección establecida, legítima y absolutamente consolidada. Eso no va en desmedro de lo que hoy está haciendo el secretariado y la mesa política, con un gran esfuerzo. Pero necesitamos resolver, ya hay un camino planteado, ojalá no hubiéramos llegado a esta situación, necesitamos resolver una presidencia con todos los atributos que la misma tiene. La fuerza política debe estar ordenada a la hora de debates como estos, que son tan importantes y que todos sabíamos que teníamos por delante, como es nada menos que la discusión del presupuesto. Entonces, ¿se sintió la ausencia de una conducción establecida, por lo menos firme, para esta discusión? Yo no sé si se sintió esa ausencia, pero realmente es un elemento importante. Insisto, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de lo que hoy es la dirección del Frente Amplio para encauzar esta discusión, que tiene un centro fundamental en la bancada parlamentaria, quiero aclarar, más que en la fuerza política en esta instancia. Pero siempre es importante para cualquier partido político tener sus autoridades absolutamente consolidadas en forma legítima. La última, y no quería dejar de preguntarle por este asunto, como integrante de Asamblea Uruguay, como una persona cercana al ministro de Economía, Danilo Astori, ¿se llegó demasiado lejos en el cruce de declaraciones entre el sector del vicepresidente Raúl Sendic, el propio vicepresidente, el ministro de Economía? Yo creo que se vivió un momento de particular tensión, que hay que reconocerlo. Pero tuvo algo positivo, se explicitó ante la opinión pública las distintas posiciones que no significaron ningún quiebre en el relacionamiento, sino dos visiones sobre cómo gestionar una empresa de las características de ANCAP, que es la principal empresa de este país. Bueno, se han explicitado, los ciudadanos tendrán el derecho de opinar respecto a quién tuvo razón con relación a esta situación, y ahora es hora de seguir pensando en lo que viene por delante. Los problemas ya están arriba de la mesa. Lo importante ahora es cómo encontramos la solución a esos problemas. Y no deja una marca para el futuro, porque se dice que Raúl Sendic podría llegar a ser eventualmente, obviamente, queda un largo camino por recorrer, pero ¿por qué no pensar que Raúl Sendic podría ser candidato del Frente Amplio en las próximas elecciones? ¿Cómo hace, después de estas diferencias que quedaron arriba de la mesa, que quedaron explicitadas, el sector del ministro de Economía para eventualmente apoyar esa candidatura? Primero, Raúl es un excelente compañero y ojalá en el futuro tenga la posibilidad de ir por más. Es un hombre joven, muy bien formado, que respetamos muchísimo. Que hayamos tenido diferencias o que tengamos diferencias con relación a la gestión de una empresa no significa que eso cuestione posibles apoyos o no que en el futuro se puedan dar en otro tipo de responsabilidades. No es eso lo que está en juego. Lo que está en juego es un hecho absolutamente puntual, importante, sí, muy importante, sobre lo cual tenemos diferencias. Y ahora se está trabajando desde el Ministerio de Economía junto con la empresa para resolver dificultades que se generaron en el pasado. Carlos Varela, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucha más información.